Hola, bienvenidos a todos a un episodio más de nuestro podcast Lo bueno es enemigo de lo mejor, del Comité de Información al Público del 13º Distrito del Área Sur DF de Alcohólicos Anónimos. Gracias por escucharnos. El día de hoy vamos a platicar un tema. Estamos en el aniversario luctuoso de uno de los cofundadores de esta comunidad de Alcohólicos Anónimos, nuestro querido Dr. Bob. Y para esto, el día de hoy tenemos invitados que nos van a platicar al respecto de la vida de este cofundador, de su aportación a lo que es este movimiento de Alcohólicos Anónimos y algunos otros temas más. Bienvenidos, señores compañeros. Si gustan presentarse, por favor, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Me llamo Ana y soy miembro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Gracias por la invitación. Buenas noches a todo el auditorio que nos escucha. Es un placer estar aquí con mis compañeros, amigos en el 13º Distrito. Y mi nombre es Gerardo, soy un miembro de esta comunidad, por lo tanto soy un alcohólico. Y pues vamos a darle. Auditorio que nos escuche, tengan todos muy buenas tardes. Gracias por la invitación, Richard. Muchas gracias, compañeros. Y bueno, empecemos por la parte básica. Para muchos puede ser más familiarizados con la historia de lo que es el otro cofundador, Bill Wilson, pero en este caso vamos a hablar del Dr. Bob, que también desempeñó un papel fundamental en la creación de esta comunidad. Y pues me gustaría iniciar, si nos pueden platicar un poquito de lo que fue el Dr. Bob, tal vez su juventud, cómo inició, según la historia, esa parte de su vida, cómo se fue desarrollando y también cómo cayó en el alcoholismo. Si gustan platicarnos algo, compañeros, al respecto. Adelante. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación y obviamente como aniversario luctuoso de nuestro querido Dr. Bob Holbrook Smith. Él fallece el 16 de noviembre del año de 1950, y obviamente el que haya logrado dejar de beber por Bill W., por el mensaje de Bill W. en Akron, es importante ver lo que es su historia. Él tiene contacto con el alcohol a los 9 años. En la historia habla de que a los 9 años él tiene su primer trago en una carreta de heno. Asimismo, su padre era un juez, Walter Perrin Smith, influyente hombre de negocios. Asimismo, también su madre, el orden y la religión eran su consigna, su forma de educarlo. Él fue hijo único y de una forma él ahí en algunos escritos manifiesta que podría ser la razón de su egoísmo, su actitud y su rebeldía. Entonces, muy interesante hablar un poquito de este cofundador y obviamente de lo que es la gran pesadilla, ¿no? La pesadilla del Dr. Bob, su alcoholismo. Es en efecto, auditorio, en la vida de Robert Holbrook Smith es una vida muy interesante. Y bueno, más allá que interesante, fíjense que yo encuentro los puntos de coincidencia con el otro cofundador, ¿no? Con Bill, que desde luego es de pronto de quien hablamos más, ¿no? En la comunidad por distintas circunstancias. Pero por ejemplo, ambos nacen en el mismo estado, ¿no? En Estados Unidos, en Vermont. Hay una diferencia. Robert nace en St. Johnsbury y Bill nace en East Dorset, ¿no? Ahí está una de las primeras diferencias, pero bueno, es algo muy raro, ¿no? Una coincidencia. Otra de las coincidencias personales, ¿no? El doctor Bob nace un 8 de agosto, su servidor también nace un 8 de agosto, nada más que en 1879. Y bueno, hay otros factores que ya son propios más del cuadro de la enfermedad que desata el alcoholismo, ¿no? Del sustento emocional. El doctor Bob menciona por ahí
en el Dr. Bob y los buenos veteranos, menciona justamente al egoísmo, ¿no? Igual que en su momento Bill W. Habla mucho de esto como el factor determinante que desencadenó su alcoholismo, ¿no? Él citándolo dice que estaba engendrando en él un egoísmo que jugó parte importante en el desarrollo de su alcoholismo, ¿no? Entonces, ahí hay muchos puntos coincidentes. Igual el doctor Bob describe a su padre, como decía Arturo, era un juez, era una persona muy influyente, de hecho. Había tenido varios cargos importantes en el ámbito legal, pero también pertenecía a la iglesia, ¿no? Parece ser que también tenía un cargo importante ahí en la escuela dominical y toda esa onda que hacen ahí en Estados Unidos sobre todo. Y bueno, era una persona influyente, aparentemente ejemplar, ¿no? Con una moral intachable, etcétera, etcétera. Pero el doctor Bob lo describe como una persona fría, como una persona aislada y hasta cierto punto hosca en su forma de dirigirse, ¿no? Muy sarcástica. También es muy, muy curioso que también lo describa como un yanqui, así como Bill describía igual a su abuelo, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí vamos entrando, que hay puntos coincidentes que vamos a ir desarrollando ahorita en esta charla, ¿no? Me llama la atención cómo, a través de lo que se escucha de mis compañeros, él habla de su niñez y dice que hasta que cursó los estudios de secundaria, fue obligado, más o menos, dice, a ir a la iglesia, a la doctrina y a los servicios dominicales nocturnos. Menciona que los servicios de los lunes y algunas veces a las oraciones de los miércoles por la noche. Dice que por eso decidió que cuando estuviera libre del dominio de sus padres nunca volvería a pisar las puertas de una iglesia, y que lo cumplió por 40 años, pero menciona que excepto cuando las circunstancias parecían indicar que sería imprudente su presencia, ¿no? El no asistir. Después menciona que, habla que después de estos estudios, él estudió en las mejores universidades, ¿no? Y que en una de ellas el beber parecía la principal actividad y que se mantenía al margen del plan de los estudios. Dice, parecía que casi todos participaban con ello. Dice, yo lo hice más y más y me divertía mucho sin pensar, ¿no? O sin sufrir ni una parte física y menos económica, ¿no? Esa era la forma en cómo él veía de niñez la parte de que era obligado, ¿no? A asistir, pero dice, lo cumplí, ¿no? El no volver a pisar una iglesia por 40 años. Y después, cuando nos habla de esta parte de cómo empieza a beber, pues ahí es donde nos reflejamos los alcohólicos, ¿no? En bebo, pero no tengo una cruda, bebo, pero no económicamente no me está pasando nada, pero obviamente más adelante vamos a ver cuál es la pesadilla, ¿no? La parte de su alcoholismo. Sí, gracias, compañeros. Bueno, también dentro de esta historia nos habla que conoce a Anne Smith, la cual es su novia durante 17 años. Y bueno, sabemos que fue un apoyo fundamental para el Dr. Bob a lo largo de su vida, pero también ella vivió todo su alcoholismo desde el inicio, prácticamente, y que cuando estaba en la universidad, pues él era de los que competía para beber, como muchas veces nosotros cuando iniciamos la parte del alcoholismo, a veces es sabemos que entre el relajo, entre la parte de convivencia, y en ocasiones es una puerta muy fácil de abrir, pero desgraciadamente, bueno, ahorita vamos a ir narrando un poquito más de lo que es la historia del Dr. Bob, cómo va aumentando este alcoholismo. No sé si me gustas platicar un poco de esta parte, Arturo, de cómo empieza en el alcohol y hasta la llegada a conocer a Bill. Sí, bueno, en la universidad, ya cuando el doctor Bob llega, él recibe los máximos honores en lo que es la fraternidad, pero de bebedores. Claro. No era de la universidad. De una forma general, él no ante el decano de la universidad. Quiere decir esto que él se aleja de la universidad, él se va para Boston, Chicago, y él empieza a trabajar en manufactureras, piezas para ferrocarril, motores a gasolina, refacciones para motores a diésel. Entonces, de una forma, lo que él menciona en esta historia,
que todo lo que ganaba se lo bebía. Él hacía lo que quería. Era de una forma... Él no tomaba en cuenta los deseos o los derechos de los demás. De una forma él siempre estaba ensimismado en lo que él quería, en lo que él hacía. Y tenía la habilidad y la facultad de poder, lograr lo que él se proponía. Ya en la universidad, obviamente cuando él se empeñaba en estudiar, él siempre ocupaba los primeros lugares. Entonces, en algún momento pudo lograr dejar de beber para poder acabar su, su carrera, y él se gradúa en 1910 como un doctor cirujano. En el 1928 conoce a la hermana María Ignacia. Su comunicación era informal. A él le gustaba poner apodos. De una forma, él se le consideraba, a pesar de su problema, era uno de los mejores cirujanos. Era bien visto por sus colegas. El acuerdo entre la profesión médica, pero de una manera él no podía, o él no se había dado cuenta que obviamente el alcoholismo avanzaba. Él tiene su consultorio en Akron de 1912 a 1948 y nace Smithy en 1918 con Annie, su novia, que duró de noviazgo 17 años, impresionante, gran capacidad Sí, sí, sí. de relacionarse, o de la tolerancia de Annie, ¿no? Para lo que era este problema del doctor Bob. Él menciona cómo escondía el alcohol, la habilidad para esconderlo, porque estaba ya la prohibición. No había como tal facilidad para lograr conseguirlo, estaba el tiempo de la prohibición. Entonces, él lograba conseguir algunas pintas, también había por ahí, traficaban alcohol. Él lo escondía en el porche de su casa, en los guantes, en los calcetines, en la ropa sucia. Él tenía la habilidad de poder conseguir el alcohol y de esconderlo, aunque Annie siempre lo descubría, siempre lo descubría. Entonces aquí el doctor Bob, cuando empieza a tocar fondo en el tema del alcoholismo, ya estaba muy avanzado el problema del alcoholismo, intentan abordarlo o de transmitirle el mensaje a los grupos Oxford. Los grupos Oxford, liderados por Frank Bogman, obviamente ellos manejaban algunos principios. Ellos tenían principios como lo que era el rearmamiento moral, la rendición, el autoexamen, confesión a otros y la restitución de daños, dar sin recompensa. Y también señalaban que no había pago para la cirugía del alma. Entonces ellos tenían 4 absolutos: honestidad absoluta, desinterés absoluto, pureza absoluta y amor absoluto. De una forma, Bill W. En esta parte de la historia, difícilmente un alcohólico puede lograr estos absolutos o puede vivir sobre esa base. Difícilmente. Entonces, el doctor Bob no podía lograr dejar de beber, aún así, en los grupos Oxford. Entonces, en el va y viene, en el entrar, obviamente el no lograr poderse mantener sobrio, esto es obviamente síntomas de alcoholismo donde no había como tal una garantía de que pudiera él mantenerse sobrio. Pareciera que estuviera encadenado al alcohol. Fíjate que ahorita que estás tocando ese punto, menciona en Los Buenos Veteranos que los 3 primeros años de casado de la vida del doctor Bob Conant, dice, fueron libres de alcohol, ¿no? O sea, no hubo alcoholismo, él se mantuvo de alguna manera abstemio, tratando de que su vida fuera cariñosa con su esposa, ahora sí que era la forma en la que recordaban esos primeros años. Entonces, desde ahí ya empezaban a darse esas situaciones de tener abstinencia, ¿no? Como el día de hoy nos llega a pasar. Adelante, Gerardo.
Sí, para reforzar lo que estaba diciendo Arturo, este, Bob, bueno, Robert, vamos a decirlo todavía como Robert, ¿no? Comienza a beber a los 9 años de edad. Fue una situación circunstancial, ¿no? Ya ahorita estábamos platicando que él trataba de vivir a toda costa de esta rigidez, ¿no? Familiar, de esta rienda tan fuerte que tenía por parte de sus padres, ¿no? Lo obligaban a ir a la iglesia, a hacer oración, adherirse a todos esos dogmas, ¿no? A todas esas posturas morales, que también pues iban reforzadas todavía por el tema de la escuela, que él mismo de repente ahí menciona en el libro que lo obligaban, ¿no? Que era prácticamente eran situaciones obligadas para él, y disfrutaba mucho de los espacios que tenía libres, ¿no? Disfrutaba mucho de las vacaciones, sobre todo, que compartía tiempo con su hermana de crianza, Amanda, pero en una de esas ocasiones, un vecino tenía una finca, una granja, y por ahí algún peón habrá dejado una vasija con sidra, según lo que narra el libro. Pues él de momento olió, perdón, el corcho que tapaba esta vasija. Y dice que a pesar de que fue un olor fuerte y que fue un olor penetrante, ¿no? Él decidió darle un trago, ¿no? Entonces, pues obviamente en ese tiempo Robert no tenía esta discapacidad o esta incapacidad en cuanto a la voluntad, ¿no? Podía obviamente tener, sí tenía mucho que ver, obviamente el temor para con sus padres, y algo muy importante es que allí nos menciona el libro que eh, más que otra cosa lo hizo precisamente como por esta sensación de rebeldía, o sea, esta onda de que es algo prohibido y lo quiero hacer, y no sé si le suene a dos o tres que están escuchando esto, ¿no? Eso que es lo prohibido, a veces es lo que nos impulsa a hacer ciertas cosas, ¿no? Pues bueno, el texto menciona que pasaron casi 10 años o poco más de 10 años para que Robert volviese a beber alcohol, ¿no? Ya en forma, ¿no? Eh, Vamos a ver qué nos puede platicar Anita. Adelante. Fíjate en la parte de cuando habla, ¿no? De que él se va a Chicago, está en Boston y Montreal, dice que fueron 3 años, ¿no? Y que en esos 3 años él vivió lo que su bolsillo le permitía, que ya empezaba a pagar las consecuencias porque a veces se sentía tembloroso. Pero aún así, cuando vamos viendo la historia, él habla de su niñez, después habla de su escuela, ¿no? De esta parte donde se sentía obligado a asistir con sus padres. Pero me llama la atención cuando él menciona que empieza a estudiar la universidad, la parte de la medicina. Dice que ingresa a una de las mejores universidades y las más grandes del país. Dice, ahí se dedicó a beber porque tenía una gran capacidad para beber cerveza, ¿no? Lo cual lo hizo, pues, ser uno de los miembros así como reconocidos por esa capacidad que tenía. Y eso, pues, a veces pensamos que, o para nosotros que hemos bebido, ¿no? No importa de dónde vengas el alcoholismo, cuando no podemos parar de beber, no importa quién seamos, el alcoholismo, pues sí, nos va hundiendo más en esta parte de pensar que algún día vamos a dejar de beber solos y la realidad es que no. Bueno, también aquí dentro de este libro nos menciona que en uno de los capítulos cómo lo veían sus compañeros en el trabajo siendo médico. En ocasiones nosotros o cualquier persona se desempeña en un trabajo y empieza a tener problemas ya con su forma de beber. Siendo médico, teniendo vidas en sus manos y muchas veces cometiendo errores, ¿no? Al grado de que muchas veces poner en peligro su licencia médica. ¿Podrían platicar un poco de esa parte? Sí, mira, en algún momento junto con la fraternidad, una le llama fraternidad a los amigos donde él vivía, en una borrachera le llaman a su padre para que pueda venir a ayudarlo porque estaba incontrolable. Obviamente sin éxito,
obviamente buscaban el propósito, bueno, como propósito de corregirlo, ¿no? De ayudarlo, no había control. Eh, Era muy hábil, el doctor Bob era muy hábil, porque de una forma él se proponía, en algún momento entró a trabajar a un hospital y obviamente él no podía beber por el tiempo que se dedicaba trabajando ahí en ese hospital. En la parte profesional, obviamente, pues no se metía en dificultades, no tenía tiempo, trabajaba de tiempo completo. Entonces, de una forma, él buscaba las alternativas, buscaba los espacios para poder embriagarse. El tema referente a lo que es el alcoholismo aquí con el doctor Bob, el cómo buscaban cómo ayudarlo para poder pues que controlara su manera de beber, se desconocía de la enfermedad del alcoholismo. El último dato fueron de los washingtonianos, acerca de poder ayudar a aquellos que tenían problemas con el alcoholismo. Nada más, y los grupos Oxford, pero aún así el doctor Bob no lo lograba. Aquí en esta parte, cuando él empieza ya de una forma muy aguda con lo que es el alcoholismo, él empieza con temblorinas, sus nervios empiezan a alterar y él era un médico cirujano proctólogo. Entonces, obviamente, pues la gente empieza a desconfiar, obviamente empieza a la decadencia y obviamente la gente pues deja de llamarlo, ¿no? Para el tema de lo que era su profesión. Empieza a tocar fondo en lo que es pues su vida profesional. Sí, bueno, yo creo que este es importante ver cómo se desarrolló su carrera estudiantil, ¿no? Académica de Robert, porque, híjole, me encuentro mucho con él, ¿no? Con los dos cofundadores. Este, Se nota, ¿no? Se denota su eh, tendencia a la rebeldía, ¿no? A lo que hoy nosotros llamamos ingobernabilidad. O sea, no era una persona que pudiese seguir reglas, ya estaba harto de ello. Era una persona testaruda, digamos, también antisocial, puede ser un buen adjetivo para calificarlo. Y en muchas formas también yo creo que era arisco, ¿no? Era una persona que no congeniaba con cualquier persona por muchas cosas. Este, Vemos cómo va desarrollando una carrera académica constante, pero también a la vez con muchas oscilaciones y con muchas situaciones que no son pues para nada normales, ¿no? Esto que le sucede en su fraternidad no es lo que acá en México conocemos como facultad, ¿no? Nada más que en Estados Unidos efectivamente viven en un espacio, ¿no? Ciertos chicos, ¿no? Comparten un espacio durante lo que es su carrera estudiantil. Y bueno, pues el hecho de que hayan tenido la necesidad pues de recurrir a llamar a sus familiares para que lo asistieran, pues es algo que ya no es algo normal, ¿no? Finalmente, pues él se gradúa, ¿no? Él se gradúa, él después abre un consultorio, me parece que en Akron, este, y después obtiene su grado máximo de estudios, ¿no? El doctorado era proctólogo, el doctor Bob, pero definitivamente, ¿no? El hecho de muchas veces él releído ciertos espacios de este texto y él mismo se narra como una persona que a veces estaba completamente incapacitado para poder asistir a un paciente, ¿no? O sea, porque las manos no le daban, los temblores en sus manos eran tan grandes, eran tan pronunciados que pues estaba completamente incapacitado para hacer su trabajo, ¿no? Entonces, evidentemente es algo completamente fuera ya no solamente un marco moral, ¿no? Ya, sí, ya es un marco ético, profesional, ¿no? O sea, estamos hablando ya de una consecuencia ya verdaderamente grande, ¿no? O sea, que no solamente lo estaba comprometiendo a él, ¿no? Que no paraba en, digamos, ay, le van a quitar su licencia al doctor y ya, ¿no? Sino que también ya estaban aquí eh, corriendo grave riesgo, pues los pacientes, ¿no? O sea, terceros.
Entonces, las implicaciones y las consecuencias fueron en algún momento dado grandes y pudieron haber sido mucho peores, ¿no? Bueno, ya platicamos un poquito de la infancia, de la escuela del Dr. Bob y también de la vida profesional del Dr. Bob. Mencionabas también, Arturo, un poquito de la llegada a los grupos Oxford, una breve estancia que estuvo el Dr. Bob, pero un momento medular dentro de la historia de Alcohólicos Anónimos pues es el encuentro con Bill W. Me gustaría que narraran un poquito esa parte de cómo Bill contacta a Henrietta y es ahora sí que el enlace con el Dr. Bob y cómo es esa plática que se llega a dar. No sé si gusten platicar, por favor, compañeros. Bien, nuestro cofundador Bill W. busca retomar el trabajo en Wall Street y viaja a Akron, de Nueva York, viaja a Akron para buscar una firma. En este caso había una empresa en Akron y él estaba seguro de que la iba a lograr. No consigue la firma, se regresa al hospital Mayflower, pues desanimado. Todos en algún momento cuando buscamos amarrar algún negocio y no se logra, se siente feo. Es frustrante. Y Bill W. en el corredor del hotel Mayflower, él escucha el tintineo de las copas, escucha la charla amena, la risa de las mujeres. Se escuchaba muy animado el ambiente. Él ya sabía lo que seguía. Él ya había manifestado en algunos casos cómo se autoengañaba cuando entraba a tomarse un ginger ale, ¿no? A la barra de un bar. Y él ve a lo lejos una cabina telefónica y él decide buscar algún prospecto, alguien que lo pueda ayudar, un alcohólico. Él buscaba platicar con algún alcohólico para poderse mantener sobrio. Busca en el directorio algunas iglesias, busca contactar algunos clérigos, algunas personas que pudieran ayudarlo, contactarlo con alguna persona que tuviera problemas con su manera de beber. De algunas llamadas él no se desanima, él sigue intentando hasta que contacta a el reverendo Walter Tunks, contacta al reverendo y el reverendo pues, trata de entender la necesidad que tenía Bill W. y él lo que hace es enlazar esta comunicación con Henrietta Sieverling. Henrietta Sieverling, un miembro activo de los grupos Oxford, ella conocía al Dr. Bob. Entonces, Bill W. lo que busca es contactarlo porque tampoco tenía dinero, en el hospital Mayflower él ya no tenía dinero, él menciona que tenía algunos centavos de dólar, no tenía dinero. Y esto es la llamada cuando se enlaza con Annie, la esposa del Dr. Bob. Annie, avergonzada, no menciona que su esposo, el Dr. Bob, está abajo de la mesa, tirado de borracho. Le había llevado unas flores por haber sido, por ser día de las madres, 10 de mayo, y le dice nada más que no lo puede atender en ese momento. Obviamente persuade a Henrietta Sieverling para poder contactar, para que pudieran contactar, para poder ayudar a Bill W. Y en la casa de Henrietta Sieverling, en su estudio, es la reunión. Ellos ahí platican. El Dr. Bob estaba tembloroso, él estaba de mal humor, él no quería hablar con nadie. Y Bill W. le pide 15 minutos. Bill W. le pide 15 minutos. Y eso lo hacía Bill W. porque él no quería beber en Akron. Y bien, tembloroso, el Dr. Bob, malhumorado, él dice, pues te voy a dar 15 minutos nada más. Y Bill W. los aprovecha porque de ahí dependía su vida de él mismo. Entonces, empieza la charla, el Dr. Bob estaba temblando, sus manos temblaban, Bill W. lo observa y le dice, a lo mejor una cerveza te puede caer bien. Y el Dr. Bob sonríe. Ya me entendió, ¿no?
sí, este sí sabe, ¿no? De lo que yo Claro. quiero, de lo que yo necesito. Entonces, esta llamada que, bueno, esta charla que iba a durar 15 minutos se convierte en las 6 horas, donde ellos empiezan a compartir experiencias, pero a mí me llama mucho la atención porque Bill W. le dice, de esta manera tú me estás ayudando a mí. O sea, yo no vengo a ayudarte, yo vengo a que tú me ayudes a través de la charla. Gracias a Dios, ya se había manifestado por ahí el poder superior porque Bill W. no buscó evangelizarlo ni darle alguna cátedra de moral. Ya había platicado con el doctor Silworth y ya traía el mensaje de alergia más obsesión. Entonces, cuando empieza a platicar acerca de la alergia más la obsesión, empiezan a compartir las experiencias, es una charla amena. De esa manera es como se contacta y es el primer contacto con Bill W. Esto fue en el mes de mayo y Bill W. se quedó un mes, se fue a vivir a la casa del doctor Bob. Bill W. se fue a vivir a la casa del doctor Bob a apoyarlo en esa transmisión del mensaje. El doctor Bob le costaba trabajo de una manera porque él siempre le gustó la cerveza. Él le encantaba la cerveza así como a mí. Entonces, él era un gran bebedor de cerveza. Y esta parte de la transmisión del mensaje, él logra poder mantenerse sobrio, pero se atraviesa la convención de médicos en Atlanta City. Y el doctor Bob le dice que tengo miedo, le dice, tengo miedo, Bill, porque cada que voy allá me pongo hasta las manitas, o sea, hay mucho alcohol. Y estaba preocupado en una de esas noches, en este periodo de tiempo, de entre el mes de mayo y junio. Y en esa convención, Bill W. le dice, después de todo, no te podemos esconder del alcohol. El alcohol está en todas partes. Ve a tu convención. Ve a tu convención, todo va a estar bien. Había preocupación por parte de Annie, su esposa, y efectivamente él se va a la convención y vuelve a beber. Regresa hasta las cachas. Y creo que por ahí algún vecino, si mal no recuerdo, le comentan que estaba tirado, porque fueron por él a la calle, estaba tirado. Y obviamente el doctor Bob vuelve a beber. Bill W. no se desanimó, Bill W. siguió apoyándolo. Y tenía una cirugía programada el doctor Bob para ejecutar, pero él estaba temblando de la gran cruda después de esa borrachera. Bill W. le dice, tal vez unas cervezas pueden calmar tus nervios. Y efectivamente se toma unas cervezas, va, ejecuta su cirugía y él ya no quiere beber. Regresa a esa cirugía, pero en vez de regresar directamente a su casa, él se va a reparar daños, se va a enfrentar a sus acreedores, con los que en algún momento, si tuvo algún problema, él fue a reparar directamente los daños, y de esa manera es como es la última vez que vuelve a beber. Eso fue en el 10 de junio de 1935, y es como nace la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Ahorita mencionabas la parte de la cerveza, ¿no? Dice que él tomaba hasta 1,5 cajas de cerveza por día, que dice, se sentía como un cerdo, ¿no? Así se describe, porque había subido mucho de peso. Pero después menciona la parte de su esposa, dice que su esposa se interesó mucho en él, que él hizo que también se interesara. Dice, nunca sabré cómo mi esposa conservó esa fe y su valor durante todos estos años. Me llama la atención porque menciona que no sabe cómo es que nosotros los alcohólicos, dice, parece que tenemos el don de escoger a las mejores mujeres del mundo, ¿no? Porque han de ser sometidas a las torturas que infligimos en algo que no me puedo explicar, ¿no? Y menciona que de no haber sido porque ella estuvo, lo más seguro es que él hubiera muerto. Juega un papel importante su esposa, no sé. Bueno, creo que sí se desesperó, ¿no? Pero siempre estuvo con él, aun cuando él le mentía, cómo escondía, dice que cuando fueron al cine, y él pensó que ya había encontrado la forma de poder beber
y que ella no se diera cuenta que era meter las pequeñas botellas de alcohol en sus calcetines. Dice, pero vamos al cine y se da cuenta, descubre mi mentira. Luego menciona él, porque antes de llegar a esta plática con Bill W., pues él dice que vivió muchas experiencias en los sanatorios, dice que no les voy a platicar, me imagino que fueron muchísimas, y él menciona que vivió muchas situaciones que fueron vergonzosas, como todas las del alcohólico, ¿no? Ya en una situación de alcohol donde no puedes parar, porque él va mencionando cómo va aumentando su alcoholismo, cómo termina la universidad, le costó trabajo, cuando entrega estas libretas dice que eran en blanco, ¿no? Y luego pues llega al matrimonio y él menciona que se encuentra una buena mujer, ¿no? Digo, le tocó que no lo dejó, pero muchos alcohólicos sí tenemos que llegar a esa parte de perderlo todo. Gera, no sé si quisieras empezar a platicar también esa parte donde ya Bill y Bob empiezan a trabajar en lo que es este programa de recuperación, ¿no? Los 12 pasos. ¿Cómo formulan esta guía? Porque, bueno, inicialmente era una guía, ¿no? No era como tal al día de hoy lo que existe. Entonces, si quieres platicarnos eso. Sí, bueno, pues yo creo que ya se estaba hablando un poquito de los precedentes, ¿no? Pues en 1921 conoce los grupos Oxford, ¿no? Tiene contacto con ellos hasta el 39, ¿no? Y bueno, a través de ello conoce lo que son sus principios, ¿no? Eh, la parte del hacer como acentuar la parte moral, ¿no? La parte de la rendición o lo que nosotros llamamos admisión, ¿no? El examen de conciencia o autoexamen, la confesión, ¿no? De nuestras faltas, la restitución, ¿no? La reparación de daños a terceros y pues darse a los demás, ¿no? Estos principios sin duda pues son la base de nuestros 12 pasos, ¿no? Obviamente él tenía una perspectiva de las cosas similar a la de Bill en algunos puntos, pero muy distinta también en muchos otros, ¿no? Ya tal vez no sea momento de hablar de Bill W., pero Bill habla de su inspiración, ¿no? De cómo en un momento de inspiración, pum, ¿no? Salieron los 12 pasos así al menos en sus glosas principales, ¿no? Y bueno, el doctor Bob era de cierta forma más romanticón, ¿no? Y hacía comentarios referente a que esto, pues, no tenía un pago para una cirugía del alma a través de esas herramientas, ¿no? Haciendo alusión pues, a lo de su carrera y demás. Obviamente también ahí presentes estaban los 4 absolutos, ¿no? Que hablan de la honestidad, del desinterés, ¿no? De la pureza y del amor absolutos, que pues yo creo que si bien no fueron considerados, y creo que de una manera correcta para lo que fue la conformación de nuestra asociación, sí es importante en un momento dado mencionarlos, y creo que por algo la historia los menciona, porque definitivamente yo creo que ya para ese momento el análisis de lo que había acontecido en tan poco tiempo, ¿no? O sea, primero ambos se dieron cuenta que estaban sin beber solamente por platicar. O sea, eso era impresionante, ¿no? O sea, la medicina se había derrotado con Bill, ¿no? Lo habían desahuciado, le han dicho, es que yo no tengo manera de arreglar tu bronca, mano, y por otro lado el mismo doctor Bob con los conocimientos sintácticos de la medicina, pues no podía hacer absolutamente nada por sí mismo, ¿no? Entonces, era un hecho impresionante el hecho de que simplemente platicando pudieran conservar su sobriedad. Entonces, de inmediato fueron a buscar al siguiente, o sea, fue algo ávido, algo cabrón, hay que hacerlo porque yo creo que de momento decían, si no nos vamos a morir tú y yo, cabrón, o sea, era algo necesario, o sea, sumamente necesario para ellos encontrar a alguien más, ¿no? Se dieron cuenta que funcionó finalmente, ¿no? Y yo creo que de esto emanan, ¿no? Los primeros
hay márgenes, ¿no? Y viñetas que le dan forma a nuestros 12 pasos de recuperación. Ya más adelante vamos viendo cómo la parte de, pues, podríamos llamar como una especie de procedimiento, ¿no? Y una situación de dejar de discutir con el tema de Dios, ¿no? Escuchar la dirección, ¿no? Confirmar esta parte de la restitución y compartir, ¿no? Dar testimonio de lo que está pasando. O sea, como que todo esto le estaba empezando a dar un molde ahí extraño, ¿no? Obviamente tuvo mucho que ver también la parte del precedente de la forma en que operaban los grupos Oxford, ¿no? Que era muy diferente, sí, a lo que hoy conocemos en un grupo de alcohólicos anónimos, pero finalmente sí se rescatan muchas de las formas, ¿no? O sea, incluso creo que temas como lo de la campana, los momentos de silencio, esta parte de acallar la mente un momento antes de iniciar, de poner todo en manos de Dios como cada uno lo concebimos, a través de una oración iniciando nuestras reuniones. O sea, son situaciones que se fueron rescatando y el mismo Bill en su momento también lo reconoció, ¿no? O sea, no fue esto creado ni salió de lo espontáneo, ¿no? Del universo. O sea, ya habían, digamos, ejercicios anteriores a través de sociedades que precedieron a Alcohólicos Anónimos, y al final también terminan reconociendo ellos que los 12 pasos de recuperación emanan de principios que son universales, ¿no? Que muchas religiones han rescatado, que muchas religiones a través de ellos han practicado y han logrado resultados pues alentadores, ¿no? En cada una de las causas en las que se ha utilizado, ¿no? Fíjate, Ricardo, que en el tema de cómo se fue armando, porque son principios universales que donde Bill W. y el Dr. Bob hicieron acopio, o sea, no fue creado. Ellos hicieron acopio de estos principios universales y agarran de principios como lo que es el reordenamiento moral, la rendición, el autoexamen, la confesión ante otros, la restitución de los daños y dar sin recompensa. Son los seis principios de los grupos Oxford. Ellos, lo que hace Bill W. es dividirlos y el primer paso lo toma de William Duncan Silkworth, la alergia más la obsesión. Y el paso 12 lo agarra del libro de William James, de variedades de experiencias religiosas, el despertar espiritual, la experiencia espiritual a través de haber practicado estos 12 pasos. En ese momento no había pasos, Ricardo. Lo que ellos hacían efectivamente, lo que dice mi compañero Gerardo, era buscar al siguiente alcohólico. Y el alcohólico no es muy fácil de cazar. Somos testarudos, tercos, obsesivos, soberbios. y de una forma, lo que ellos hacen es buscar al siguiente alcohólico y platicar con él para poder ellos mantenerse sobrios. Ellos leían la Biblia, ellos se reunían en la casa y Annie les leía la Biblia, leían el Sermón del Monte, leían alguna epístola de Santiago, algunas salmos, el 91, el 27, y lo hacían con solemnidad y ellos le daban gracias a Dios por no beber. Ellos le daban gracias a Dios por no beber. Así eran sus reuniones, sus primeras reuniones así eran. No tenían otra base. Obviamente ya tenían el conocimiento de los grupos Oxford, pero como tal no les funcionaba estar en los grupos Oxford. Porque nadie quiere a los borrachos. Nadie los quiere. Entonces, en los grupos Oxford eran rechazados. Bill W. se dio cuenta de eso y se despegan de los grupos Oxford en el 37. Bill W. lo que hace es invitarlos a las cafeterías para reunirse. Él se reunía con todos los borrachos en las cafeterías y ellos hacían sus reuniones ahí. Ellos lo que hacían era compartir la experiencia. Entonces, en algún momento sí le llamaron la atención a Bill,
porque les decía, ¿por qué te los llevas? Pues, ¿qué es lo que platican? Obviamente, Bill W. él sabía que no querían a los borrachos eran mal vistos, hasta el día de hoy siguen siendo mal vistos. Entonces, ese es el punto de quiebre o ese es el punto luminoso que encuentran, que hasta el día de hoy nosotros mantenemos viva esa llama a través de ayudar a otro alcohólico. De esa manera es como nosotros nos mantenemos sobrios. Lo que hacía el doctor Bob en Akron, él lo subía a la parte superior de la casa, porque ellos se reunían en sus casas en los primeros tiempos, y ellos hincaban al prospecto. Ellos los hincaban, les decía, híncate y pídele a Dios que te libere de tu obsesión. Así era como llevaban a cabo al prospecto. De alguna forma los prospectos pues eran unas fichas, hasta el día de hoy se sigue siendo una ficha, ¿no? Cuando vamos a visitar o cuando en algún momento nos ayudaron en el tema de la resistencia. Eddie, el primer prospecto, persiguió a Annie con un cuchillo. El poder de la oración, ellos hacían oración y estaban en unidad haciendo oración por el prospecto que tenía problemas. Porque obviamente después de que le quitan la mamila al alcohólico, es muy berrinchudo, es muy sensible, todos lo hemos vivido, ¿no? Todos hemos vivido esa parte de la hipersensibilidad y creo que a veces persiste esa hipersensibilidad. Entonces, ellos viven ese tipo de experiencias. En algún momento fueron por un prospecto allá en Akron, que acababa de haber golpeado a su esposa. Era violento. Y acababa de golpear a su esposa, fueron los alcohólicos a su casa por él y se lo llevaron, lo subieron a la parte superior de la antesala donde ellos sesionaban y los hincaban y le vas a pedir a Dios para que te libere de la obsesión sin titubeo. Ellos sabían lo que hacían desde ese momento. Ellos tenían la fe de que efectivamente ellos podían dejar de beber por la gracia de Dios, pero no había como tal los pasos. Estaban los principios de los grupos Oxford, pero como tal todavía no estaban delineados los 12 pasos de recuperación. Entonces ellos así era como se podían mantener sobrios, buscando al siguiente alcohólico. Bueno, pues esta expansión del movimiento de Alcohólicos Anónimos, como ahorita lo narraban, obvio, se crea el grupo de Akron, posteriormente el de Nueva York, y se van uniendo alcohólicos en el movimiento, ¿no? Ahorita mencionabas el primero, tal vez Bill D., que es el primero alcohólico que se les une. Posteriormente el doctor Bob y Bill Wilson, pues estuvieron llevando el mensaje a otras ciudades, a otros estados, y empezó a crecer Alcohólicos Anónimos. Cuando empiezan a convencer a médicos, a clérigos, a la sociedad en general de que lo que estaban haciendo estaba funcionando, estaba siendo efectivo, alcohólicos estaban recuperándose. Ese crecimiento fue muy rápido, ¿no? En pocos años, estamos hablando del 35 al 40 hubo un crecimiento bárbaro en Alcohólicos Anónimos, y el doctor Bob, pues se habla que trabajó con muchos alcohólicos. No sé si pudieran platicar esa parte, que es fundamental que la gente lo conozca, porque se dice que cerca de 8,000 alcohólicos durante toda su vida. Sí, bueno, pues justo, ¿no? Ya se va desarrollando el movimiento, ¿no? En estos 3 primeros estados de la Unión Americana. Tras la llegada de estos primeros alcohólicos en Akron, en Cleveland, pues ya poquito tiempo después viene la ruptura de los Oxford, ¿no? Y se van dando ahí, como dices tú, ciertos acontecimientos importantes. Sobre todo se le va dando también forma al concepto del apadrinamiento, ¿no? Del método de poder trabajar con los demás, para beneficio propio y para beneficio obviamente de quien está escuchando la experiencia, ¿no?
se van acentuando, ¿no? Estos principios, el principio de la rendición, y se van ahí acopiando cada vez más conocimientos que vinieron de muchos lugares para poder fortalecer este movimiento. Bill en ese tiempo ya, justo en lo que estás hablando, promueve, ¿no? Los primeros grandes proyectos de nuestra comunidad, ¿no? Los famosos misioneros a sueldo, este lugar especializado para tratamiento del alcoholismo que se pretendía, ¿no? Ahí un lugar grande, que tuviese muchas disciplinas, ¿no? Que fuese como interdisciplinario para poder ayudar al alcohólico. Y pues finalmente nuestro texto básico, que fue justamente lo que se solidificó, ¿no? Al paso del tiempo. Todo esto va sumando, ¿no? A esta historia, y donde ya Bill y el doctor Bob estaban al frente, ¿no? De todo esto. Y aparece pues ya también la hermana, la hermana Ignacia, ¿no? Eh, en el pabellón del hospital de Santo Tomás, Pabellón ¿no? de las Flores. Exactamente. Su trabajo, ¿no? Ha sido nombrado por generaciones, ¿no? En Alcohólicos Anónimos, porque sí, se dice que fueron más de 5,000 alcohólicos, ¿no? Los que, con los que trabajaron ella y el doctor Bob. Y bueno, esto siempre nos ha dejado claro algo a los alcohólicos, ¿no? Mientras Bill W. estaba trabajando en darle forma a nuestro legado de unidad, ¿no? A nuestras tradiciones, ¿no? Recapitulando, ¿no? Acopiando toda la experiencia de estos primeros 10 años de formación de la comunidad, difundiéndola a través ya de los instrumentos y de las entidades de servicio que ya existían. Él mismo, ¿no? Estaba haciendo un trabajo arduo en tierra para poder difundir este tipo de principios, que pues hoy no solo son un hecho, sino son nuestra máxima protección. Pues mientras esto sucedía, el doctor Bob estaba trabajando en Santo Tomás con Sor Ignacia, ¿no? Mientras Bill estaba posteriormente dándole forma a un plan todavía más ambicioso, ¿no? Más grande que hoy conocemos como el plan de la conferencia. El doctor Bob seguía trabajando directamente con los borrachos, ¿no? Por eso es que decimos que el doctor Bob pues fue, incluso por ahí encontramos un dato, ¿no? De cómo lo llamó el mismo Bill W. Al doctor Bob. No recuerdo bien la palabra que utilizó Bill W., pero era como el bueno para el paso 12, ¿no? El máximo, el príncipe del paso 12, exactamente, al doctor Bob. Y él mencionaba, ¿no? Que lo hacía por 4 razones. Esto lo encontramos en este último capítulo, ¿no? Dentro del texto básico, en la pesadilla del doctor Bob. Una, que lo hacía por un sentido del deber, ¿no? Que sentía una obligación de cumplir con esto que a él lo ayudó lo ayudaba a sostener la sobriedad. Pero es importante decir que él siempre manifestó esta ansiedad, ¿no? De volver a beber un trago. Por eso es que no pretendía desapegarse del trabajo directo con el alcohólico, ¿no? Después, pues, por una situación de placer personal, ¿no? Algo que era gratificante, por pagar esta deuda, ¿no? Esta deuda que tenía, y pues por asegurarse, ¿no? Exactamente, garantizar que pudiera evitar una posible recaída, ¿no? Entonces, pues yo creo que es muy importante mencionarlo, como dices, Richard, porque el doctor Bob fue básicamente a lo que se dedicó dentro de la comunidad, ¿no? Él tenía eh, tal vez podríamos decir, un desapego ante los proyectos que Bill estaba promoviendo, ¿no? Incluso tuvieron ahí de pronto ciertos choques. Bill narra por ahí en algún también espacio de nuestra literatura que tuvo que enfrentar a su amigo, ¿no? Que puta, fue difícil convencer a este canijo de que esto era necesario, porque él siempre salía con su onda de hay que mantener sencillas las cosas, Bill, no hay que entrar en estos temas, ¿no?
Pero bueno, vamos a ver qué dicen los compañeros. Sí, pues estamos sobre el tiempo, pero adelante, Artur, échale. Fíjate que el crecimiento de la comunidad, en el 37 eran 40 alcohólicos y ellos lloran de felicidad y le dan gracias a Dios por haber sido librados, salvados de la catástrofe final. Sí, como nosotros y como todos los alcohólicos. Claro. En Cleveland crece más rápido la comunidad a través del liderazgo de Clarence Snyder. Uh-huh. El tema del apadrinamiento, ellos se enfocan en el tema del apadrinamiento, en la confesión. Pues Clarence Snyder se la sabe, pues es un clérigo. Y obviamente el boom en Cleveland. De una u otra manera, esto empieza a crecer, a florecer. Pero fíjate, Ricardo, no voy a entrar en el tema de Clarence Snyder, pero de una u otra manera el Dr. Bob tenía contactos, así tenía el contacto con Henrietta Seabury, con Clarence Snyder, mientras Bill W. ya con el tema de la oficina en Nueva York, el tema de cómo poder ayudar a las peticiones de ayuda por los nacimientos de los diferentes grupos, posteriormente en distintos países, el nacimiento del libro, el artículo de Jack Alexander en el 41, de 2,000 suben a 8,000, y efectivamente el Dr. Bob estaba en su propio paso 12, ayudó a más de 5,000 alcohólicos. Lo que hizo el Dr. Bob con Bill W. fue así como que un contrapeso. Era un contrapeso el Dr. Bob. Cálmate, Bill. No te estreses, no te alteres, ¿no? Mantengámoslo sencillo. Sí, y a Dr. Bob, a Bill W. le gustaban las luces, ¿no? Le querían hacer un mausoleo al Dr. Bob. Y el Dr. Bob decía, era sencillo, era un sencillo nato. Mantengámoslo sencillo, Billy, que nos entierren como a cualquier vecino. O sea, él no buscaba reconocimiento, no buscaba luces. Él reconocía y admiraba el despertar espiritual de Bill. Él decía que su despertar espiritual era penosamente lento. Muchos de nuestros compañeros, incluyéndome yo, este tema de la espiritualidad a veces es penosamente lento. Pero así es. En el caso del Dr. Bob, así fue. Él lo comparte y muchos nos identificamos, entonces no te la tomes tan en serio si no has tenido un despertar espiritual. Es gradual, va a ser gradual. Esta parte del Dr. Bob, bueno, ya yéndonos por ahí, dice que ya estamos por ahí en el tiempo. Cuando se descubre que tiene una enfermedad mortal, eso es en el 48, mientras Bill W. estaba con el tema de las tradiciones y cómo poder asegurar la unidad dentro de los grupos de alcohólicos anónimos, el Dr. Bob se entera de que tiene una enfermedad mortal. Y se dan cuenta que son mortales. Pero ahorita continuamos con ellos. Estamos sobre el tiempo, pero me gusta una parte, ¿no?, que describe, dice que es una maravillosa bendición estar liberado de la terrible maldición que pesa sobre mí. Y luego habla de que en ese momento, dice, mi salud ya es buena, ¿no? Después de hablar todo lo que tuvo que vivir, tiene una vida hogareña ideal y sus negocios han prosperado, ¿no? Y dice que todo lo que ha aprendido lo empieza a compartir con los demás y los motivos que tengo para hacerlo, dice, son los siguientes, ¿no? Es el sentido del deber. Porque es un placer y porque al hacerlo estoy pagando mi deuda al hombre que se tomó el tiempo para pasármelo a mí. Porque cada vez que lo hago me aseguro un poco más contra una posible recaída, ¿no? Los 4 motivos que tiene para transmitir este mensaje. Que lo que decían ahorita mis compañeros al principio, pues cómo trabajas con un alcohólico, pero llega el momento en que lo haces, pues como por ahí nos habla nuestra quinta tradición, ¿no? El don que Dios nos dio. Ese dolor que nosotros los alcohólicos, porque antes lo menciona, que está agradecido con la persona que le habló del alcoholismo, pero no porque lo haya leído en sus escritos, porque lo entendía perfectamente, y de ahí pues es como él empieza a poder dejar de beber. Correcto, compañeros. Pues no sé si quieren dar un último mensaje. Me gustaría que hablaran un poquito de ese legado que deja el Dr. Bob para nosotros los alcohólicos el día de hoy. Es un tema sumamente interesante que tratamos de abordarlo lo más rápido posible por cuestiones del tiempo,
pero que es un tema extenso, que tiene muchas situaciones de vida y que el doctor Bob, su legado está presente al día de hoy, más actual que nunca, que no se nos olvide, como dice él en su último discurso, pues que alguien se tomó un poco de su tiempo para llevarnos a AA, se tomó un poco de su tiempo para tener una charla con nosotros y pues me gustaría que compañeros compartieran esa parte de qué legado nos deja el doctor Bob. Bien, después de la enfermedad del doctor Bob, que es mortal, se dan cuenta de que son mortales. El plan de la conferencia nace. ¿En manos de quién vamos a dejar todo esto? El doctor Bob no estaba de acuerdo con el plan de la conferencia. Ni Clarence Snyder ni Henrietta Seiberling. Entonces el ardua labor de Bill W. para persuadirlos, no hizo berrinche y se fue, no. Él buscó persuadir, dar siempre razones a través de la información, el liderazgo. Y el doctor Bob da su voto de aprobación en el 50, 5 meses antes de su muerte. O sea, el doctor Bob también tenía carácter y decisión. Entonces, a Bill W. le costó 2 años persuadir al doctor Bob para poder llevar a cabo el plan de la conferencia de manera experimental. Si no hubiera sido por su voto del doctor Bob, tal vez no estaríamos ahorita aquí reunidos hablando de sobriedad, de principios de recuperación y de unidad, de alcoholismo. Gracias a Dios ahí pues también se manifestó a través del voto de aprobación 5 meses antes de su fallecimiento y el legado que él deja para mí es la honestidad. Yo no considero que él fuera un fanfarrón, él era muy discreto, era muy directo el doctor Bob para mi parecer, y era sencillo. Entonces, de una forma, pues él nada más se mantuvo o vivió en sobriedad 15 años. 15 años se mantuvo sobrio hasta su muerte. Entonces, pues a mí me deja un gran aprendizaje. A mí me llama más la atención la vida de Bill, no será porque a lo mejor hay más escritos, porque escribió más, porque la historia, obviamente, pues él fallece en el 71, el doctor Bob fallece en el 50, si no, yo creo que tendríamos un gran contenido por parte del doctor Bob. Pues sí, creo que la onda más importante, o sea, de todo esto que estamos platicando, es precisamente el factor que unificó nuestra comunidad, ¿no? La conversación que tuvieron estos dos hombres en su momento, cómo es que de pronto todos esos acontecimientos se fueron encontrando, ¿no? Se fueron ubicando en el justo y preciso momento, las personas precisas, ¿no? Por eso es que nosotros asumimos que esto pues sale de cualquier tipo de margen y manipulación humana, ¿no? Muy importante lo que dije al principio, ¿no? El observar así como de forma detenida y minuciosa que realmente las características en sus historias, ¿no? En las historias de vida de estos dos primeros alcohólicos, son muy similares, ¿no? Que mencionan al mismo, prácticamente el mismo o los mismos factores que le dieron forma como a su personalidad, que después detonó su adicción al alcohol, su dependencia al alcohol. Creo que eso es muy importante. Y sobre todo, lo que decía Arturo, ¿no? Creo que hay un gran mensaje, o sea, el tema de que una vez ya encontrándose, una vez logrando la sobriedad y dándose cuenta, fíjense, dándose cuenta de que solamente había una manera de conservar la sobriedad. Así los dos tuviesen criterios diferentes. O sea, podían tener puntos de encuentro en sus historias de vida, podían haber tenido carencias unos y otros no, podían haber desarrollado esta
postura rebelde ante la vida, ¿no? Ingobernable ante la vida. Podían haber desarrollado un montón de características en su personalidad. Sin embargo, ya una vez encontrando la clave de la sobriedad, jamás se desapegaron de ella, ¿no? Uno por una vía y otro por la otra. O sea, uno se dedicó a la parte de la creación de proyectos más administrativos que se logró rodear de gente adecuada, idónea para darle forma a una estructura a nivel mundial, habilitó los servicios mundiales, no lo hizo solo, siempre mostró y puso por delante a quienes lo asistieron, a quienes lo ayudaron y lo acompañaron. Y por otro lado, el otro no dejó de trabajar nunca el Paso 12 de la manera más ardua que no sé si alguien en este tiempo se pueda jactar de haberlo hecho así, ¿no? O nos podamos jactar de haberlo hecho así. Pero creo que ese es el gran mensaje de esto, ¿no? Que a pesar de las diferencias en las formas de pensar, en las formas de concebir este camino, el acompañamiento, ¿no? Siempre estar juntos, siempre estar hombro con hombro. El que de pronto no estemos de acuerdo y puedan chocar nuestras mentes, pero finalmente tenemos que llegar a una conclusión y siempre tiene que ser en beneficio de nuestra comunidad, ¿no? Entonces, todo esto, pues yo creo que es muy importante que todos nosotros lo tengamos siempre en claro, conocer nuestra historia, conocer de dónde venimos, conocer lo que, como dijo Arturo, hoy nos tiene aquí platicando, ¿no? Entonces yo sirve la oportunidad para agradecer que me estás invitando, Richard, y bueno, le doy paso a Anita. Muchas gracias. Pues veo el equilibrio que había entre estos dos hombres, ¿no? Estos dos cofundadores de Alcohólicos Anónimos. Uno era más impulsivo, ¿no? Y el doctor Bob siempre fue más prudente, más tranquilo. Yo lo puedo ver cuando nos menciona la historia que ya pensaban en la transmisión del mensaje de gente no alcohólica para poder colaborar con Alcohólicos Anónimos. Cuando llegan al grupo de Akron, se hablaba de los dos primeros grupos, el de Akron y el de Nueva York, y que van a Akron, ¿no? Habla que eran 18 personas que estaban ya dejando de beber, y los toman en cuenta y les dicen que ellos necesitan, les dicen sus ideas, y que ellos lo que necesitaban estaba en Nueva York. Entonces, en ese momento la comunidad, pues, que era muy pequeña, les dan la confianza para que ellos vayan, o sea, fueron tomados en cuenta. Y yo creo que nos dejan, ahorita que tú decías el legado, pues sí, tenemos nuestros principios, pero la historia nos deja ver cómo es importante, todo lo que mencionaban ahorita mis compañeros, ¿no? El trabajar en equipo, el que nosotros a través de las tradiciones podemos mantener los grupos abiertos, el trabajar con un alcohólico, lo que nos habla ahorita la experiencia es hablarle de lo que nosotros vivimos, ¿no? Esa parte de cómo el alcohólico, donde quiera que se encuentre, ¿no? Termina en estas condiciones y que nuestro deber, como él lo menciona, pues es transmitir este mensaje. Pues agradecerles, compañeros, Anita, Arturo, Gerardo, por el día de hoy participar, por tener la oportunidad de compartir estas experiencias, un poco de la historia del Dr. Bob. Y bueno, para aquellos que están luchando el día de hoy con el alcoholismo, con alguna adicción, decirles que hay una esperanza. No importa cuántas veces caigas, lo importante es levantarte y pedir ayuda. Eso fue lo que hizo el Dr. Bob y lo que muchos de nosotros seguimos haciendo cada día. Agradecerles, compañeros, agradecerle a la comunidad que nos escucha, al público en general. Este es su podcast, Lo Bueno es Enemigo de lo Mejor, y pedirles que nos ayuden a compartir este contenido para que le llegue a mucha gente. Estamos en las redes sociales, en YouTube como Lo Bueno es Enemigo de lo Mejor, en Spotify como Lo Bueno es Enemigo de lo Mejor. Tenemos también una cuenta de TikTok que es Información al Público AA. Recordarles, somos el Comité de Información al Público del 13º Distrito del Área Sur DF de Alcohólicos Anónimos, Sección México. Por nuestra parte, muchas gracias y que sigan teniendo un excelente día. Hasta la próxima.